realmente a mí me quiero detener en algunas de las muchas cosas que han pasado, en algunos de los muchos dichos. A veces la palabra se la lleva el viento. A mí me gusta recordarlos cuando en mi profesión me gustaba siempre que cualquier análisis que hiciésemos, después lo tuviésemos cotejado con la realidad. Generalmente los economistas hacemos proyecciones, hacemos relación entre distintos fenómenos para tratar de establecer hacia dónde se dirigen los procesos económicos. Y lo importante es cuando uno hace eso, como cuando el médico diagnostica una enfermedad, después ver cómo son los resultados reales. Si esa enfermedad, en el caso del médico, era esa y se pudo curar de la manera que se recomendaba curar, y en el caso del economista, si esas perspectivas, si esas regularidades que uno entendía iban a darse en el futuro, se concretan realmente en la realidad. Aquí tenemos entonces que hay promesas, por ejemplo, para recomponer el salario real, el poder adquisitivo perdido. Ya le queda muy poco para concretarlas. Uno de los instrumentos que se tienen para tratar de que la promesa no sea tan incumplida es la rendición de cuentas, en la cual todos los años el Poder Legislativo otorga al Poder Ejecutivo facultades para gastar. Después que lo gaste o no lo gaste es otro tema, y el Poder Ejecutivo puede hacer ajuste de cuentas aun cuando tenga ciertas autorizaciones del Poder Legislativo. Pero si no la tienen, si el Poder Legislativo no se la otorga esas autorizaciones para gastar a determinado nivel, bueno, ese nivel no se puede superar salvo por circunstancias excepcionales. Entonces, se juega en la rendición de cuentas todos los años, entre muchas otras cosas, el nivel adquisitivo del salario del sector público, trabajadores del sector público. Y yo digo, pronostico, que para que el salario se pueda mejorar realmente, para que el poder adquisitivo medido promedio anual en el quinquenio que nos dijeron que iba a ser el mejor quinquenio que íbamos a tener, bueno, sea superior al anterior, se requerirían ajustes salariales muy importantes en los años 2023 y 2024. Recordemos que la rendición de cuentas que se discute y se sanciona en el año 2022 rige a partir del 1 de enero del 2023 y así sucesivamente. En 2024 no puede haber rendición de cuentas porque es el año electoral, de manera que la rendición de cuentas del 23, la que va a regir en el 23, es la más importante, de tal forma de que ese ajuste se pueda llegar a aproximar a lo que sea el nivel de vida de un sector grande de trabajadores del Uruguay, que son los trabajadores públicos. Lo dije la otra vez, para que eso ocurra en la rendición de cuentas deberían darse ajustes muy significativos, previendo, como economista, que uno prevé que la inflación anual va a estar más cerca del 10% que del 5%, como es el rango meta del Poder Ejecutivo actualmente. Es decir, la previsión económica del Poder Ejecutivo es que la inflación sería entre el 5 y el 7, y mi opinión en perspectiva es que la inflación va a estar entre el 8 y el 10, o más el 10.
es posible que supere los 10, y sí, teniendo en cuenta la situación de los precios de exportación. Fíjense en que los alimentos explican, la suba de precio de los alimentos explican el 40% de la suba que ha tenido el nivel de precios hasta ahora. Y esos alimentos suben porque nosotros exportamos alimentos y los precios de exportación de los alimentos están subiendo por circunstancias mundiales, entre otras, no la única, la guerra de Ucrania. Entonces, si el trigo se va para arriba, no sube el pan a los uruguayos, porque los exportadores van siempre a exportar antes que vender a menor precio en el mercado interno. De manera que toda la suba de los precios de los alimentos se va para arriba. En Estados Unidos hay una inflación resultante de la expansión monetaria que tuvieron, que no supieron contenerla después, no supieron absorberla después. Expandir la cantidad de monedas en pandemia pudo ser un instrumento, pero después hay que saber recomponer el nivel de moneda que hay circundante. La cantidad de moneda, aspectos monetarios no son la única explicación del fenómeno inflacionario, pero son una explicación, una causante, una forma, una variable que incide en la cuestión inflacionaria. Y Estados Unidos, entonces, el gobierno no ha sabido manejar eso. Tenemos una inflación internacional. Esa inflación internacional va a devenir sobre nuestro país inevitablemente, porque acá no hay una política de protección de los efectos adversos que vienen del exterior, sino que se deja que la economía libremente fluya, absorbiendo efectos adversos del exterior, y si fueran positivos, de pronto tendrían también que ser absorbidos. Pero la suba del precio del petróleo en el nivel internacional, la inflación en Estados Unidos, y qué hace el gobierno con las tarifas, lo que hace el gobierno con las tarifas, contrariamente a lo que prometió en la campaña electoral, quizás no la sube tanto como debiera de subirla de acuerdo al criterio establecido en la LUC, pero la sube igualmente. Bueno, esos tres factores van a incidir en que los precios internos tengan una fortaleza, un repunte fuerte, y afecta más que nada a los precios de los alimentos, afecta más que nada a la canasta de hogares de menores ingresos, cuya estadística podría seguirse haciendo, pero no se está realizando. Una inflación para los hogares de menores ingresos. Esa estaría indicando una inflación mucho mayor al 10%, porque los hogares de menores ingresos consumen más alimentos, y lo que más está subiendo son los alimentos y las tarifas de los servicios públicos, que también están muy presentes en la canasta de hogares de menores ingresos. De manera que, por un lado, tenemos eso, y después está la consabida cuestión, forma de hablar, de expresión que se ha acuñado desde ¿saben quién? Desde los gobiernos del anterior, el gobierno blanco anterior, el padre del actual gobernante. Desde aquel momento se decía, ¿qué quieren? ¿Rendición de cuenta con aumento? ¿Saben qué? No hay plata. En la palabra no hay plata, que en buen romance no hay recursos, el país no tiene los recursos. Y se dice, no hay plata, ¿cómo quieren que hagamos? Que nos dejaron en el país con déficit, que esto y que el otro. Eso es un planteo que está mal hecho, que nosotros no podemos caer en ese planteo simplista totalmente del tema económico. Este planteo, como todo planteo de base económico, se sustenta en supuestos. Aquí no hay plata, quiere decir que no estamos dispuestos, que no hay voluntad política de conseguir esos dineros, de obtener ese dinero a través de la forma en que el Estado logra obtener dineros,
de los impuestos normalmente, que recaigan con justicia social sobre los que más han tenido situación favorable a partir de la coyuntura económica que estamos viviendo. De eso se trata, y no de decir no hay plata rígidamente. Se trata en política de establecer medidas para obtener los recursos, para satisfacer las necesidades lógicas, no las necesidades, no los planteos que fueran de bienes de lujo o suntuarios. No, acá se están planteando las necesidades lógicas, vitales, para muchas familias uruguayas. Entonces, para conseguir eso, se puede decir no, tienen que esperar, tienen que no tenerlo. Se puede decirle a eso a los uruguayos diciendo, ¿qué quieren? ¿No hay plata? No, la plata está. Las ganancias de los exportadores han sido fabulosas. Esos mismos aumentos en el costo de vida que recae sobre la gente es porque los exportadores están teniendo precios internacionales al exportar el trigo, al exportar la carne vacuna, al exportar el arroz, mucho más altos de los que tenían antes. Bueno, señores, allí está el dinero. No puede decir un país en su sano juicio de los gobernantes de que no hay dinero. El dinero está, el dinero se puede obtener por vías que son normales que los gobiernos las obtengan, pero ahora lo que es normal parece que se invisibiliza, que no se puede decir, que no se puede hablar de poner impuestos justos sobre los que tienen más para justamente evitar que haya penurias en la población que tiene menos. De eso se trata. Si el gobierno no lo hace es porque no quiere. Entonces, acá no hay un problema de imposibilidad económica de hacer algo, de que no hay plata, no existe este planteo. Los recursos existen, hay que obtenerlos. Detrás de un no puedo hay un no quiero, es otra cosa. Entonces, la rendición de cuentas está allí, todos los años se está entonces jugando ese tipo de cosas, plata debe obtenerse de donde sea, y los planteos, si son justos, si son reivindicaciones más que justas, son para simplemente mantener el poder adquisitivo, no para aumentarlo. Y bueno, el consumo ha bajado con respecto a los periodos anteriores, ha subido el repunte lógico por la movilidad. El producto este año subirá, lógicamente, por la movilidad, por ese repunte y por lo que es las exportaciones de bienes no tradicionales y por lo que es la construcción de la obra de UPM. Esos son los factores que están haciendo subir el producto. No está subiendo por aumento, por la mejora del consumo interno, que está estancado bajando. Entonces, por un lado tenemos ese tema. Por otro lado, esta forma de gobierno y poder, ¿verdad? ¿Dónde reside el gobierno? ¿Dónde reside el poder? Cuando la gente a veces confunde con total lógica el tema de que si están en el poder, y aludiendo a los que están en el gobierno, bueno, tienen que hacer tal cosa. Entonces hay un tema que es la comunicación, la forma de expresar, la forma de generar espacios de poder a través de la comunicación. Y una es cuando se desconoce la realidad y se pone los planteos, mentiras repetidas 10 veces que resultan verdad. Se convierten de hecho en verdad. ¿Cómo podemos aceptar así mansamente los uruguayos que la asesoría letrada del Instituto de Colonización, diga que Manini Ríos, Irene Moreira y su padre son colonos del instituto? Supongo que una asesoría letrada no va a decir algo sin tener la documentación adecuada adelante.
¿Cómo podemos entonces los uruguayos? Lo dijo. Por 2 veces. Entonces, y frente a la comunicación de alguien idóneo en la materia, de quien puede realmente decir, surge simplemente la respuesta: aquí no soy colono, soy víctima de un ataque político, lo que se quiere es descalificar a Cabildo Abierto, y la dejan por esa, la dejan por esa. Yo pienso que hiere. Perdóname, le quiero sumar algo, se puede. Creo que es más Claro, grave. Creo que es más grave porque el presidente de la República, que se dice ser respetuoso de las leyes, dice que está de acuerdo con lo que dijo Manini Río. Es decir, ahí está, desconoce públicamente el presidente de la República la asesoría letrada que pertenece al Estado uruguayo. exactamente. Entonces, ¿cómo? A ver, entonces, la ley dice una cosa, pero cuando se transgrede esa ley se dice lisa y llanamente: ah, no, yo considero que no es como dice la ley. La ley dice que el Ejecutivo no puede otorgar, ya que estamos hablando del presidente, ¿verdad? Y vamos a hacer un paralelismo, que el Poder Ejecutivo no puede otorgar los permisos de líneas de Antel a los cables privados para poder las licencias de Internet, para que los privados puedan operar a través de ellas, licencias de Internet o líneas de Internet que Antel consiguió mediante una inversión millonaria a su cargo. Ahora tiene que ceder ese espacio para que lucren los privados. ¿Qué empresa privada hace una inversión y después se la da a la competencia para que la competencia lucre en desmedro de sus intereses económicos? Y porque la Suprema Corte falló en contra de un caso que apeló la disposición legal que impide tal cosa, el presidente de la República ahora decreta, obviamente en contraposición a lo que dice la ley. Los decretos jamás deben ser contrarios a las leyes, los decretos tienen que tenerse a las leyes, pero el Poder Ejecutivo decreta que se otorga a 3 de los más importantes empresas de cable que están en Uruguay, en Montevideo, a, digamos, a disponer de las licencias de Internet que le traspasa Antel. Pero estamos todos también otra vez con total mansedumbre frente a situaciones que son irritantes. A mí me gustaría que el Consejo Central de la Facultad de Derecho se pronunciara a veces sobre estas cosas. Antes, en mi tiempo, normalmente ocurrían cosas así, y salían las facultades de Ciencias Económicas, las facultades de Derecho, las facultades de lo que sea atinente a la materia que se estaba considerando, que se estaba pudiendo transgredir, que tenía efectos de cierta violencia pública a la conciencia de la gente, salía a tener una posición. Bueno, yo creo que estas cosas hieren la buena voluntad de la gente, y cuando se hiere algo y no se reacciona, a mí me preocupa. A mí me preocupa realmente. Bueno, y termino con que todos estamos alborozados con la victoria de Petro en Colombia, ¿sí? Qué difícil que le va a ser, qué difícil que le va a ser gobernar, qué difícil que le va a ser hasta vivir. Colombia es un país tremendamente aplastado, en el que se producen muchísimos ataques a los derechos humanos y también se invisibilizan, no se ponen de manifiesto. Se rasgan las vestiduras por cuestiones que totalmente son menores que lo que pasa en Colombia a nivel internacional, y en Colombia no se dice nada. ¿Cómo va a ser el nuevo gobierno para contrarrestar
los paramilitares es algo que vamos a ver, ojalá pueda hacerlo. Va a tener el gobierno, no va a tener el poder. El poder va a seguir residiendo, no lo van a dejar gobernar, ni que hablar de la situación de Castillo en Perú, ni que hablar de la situación de este hombre. Y este señor Petro, que se supone que viene del socialismo, se supone que tiene un apoyo grande de los sectores que abrogan por un socialismo en Colombia, como muchos abrogamos con un socialismo en Uruguay o en otros países. Ahora, de todos los países que han tenido gobiernos que se llamaban progresistas, sus programas, salvo haciendo la excepción de Cuba, todos los programas de esos países no incluyen un cambio hacia el socialismo. No incluyen. Incluyen simplemente una justicia social mucho mayor o cambios en la forma de producir que afecten, que no tengan relativa problemas hacia favor de sectores capitalistas, pero que no han planteado, no hemos planteado suplantar al capitalismo por el socialismo. Por lo tanto, la afirmación que realiza Petro acerca de que vamos a desarrollar el capitalismo no es distinta a la mayoría de los gobernantes de izquierda que han transitado los países latinoamericanos. El problema es no defraudar. El problema es que eso no sea bueno, entonces vamos a rebajar el programa, porque si no podemos realizar ciertas cosas, vamos a tener que convivir con los que quieren otra cosa y vamos a tener que rebajar el programa. No, es decir, el norte tiene que ser siempre buscar crear condiciones para que la sociedad avance hacia un futuro más promisorio en materia de las relaciones económicas, hacia una distribución mayor y más igualitaria del ingreso, lo cual es crear condiciones para que la sociedad más igualitaria sea socializante. Es difícil, el poder es el poder. Lo que estamos diciendo es que vamos a realizar en toda América Latina un creciente, formidable desarrollo de las fuerzas productivas para que las relaciones de producción no se desmejoren en toda América Latina. Eso es lo que estamos diciendo, y por lo tanto yo no me parece que sea algo anormal o algo que falte el respeto a los que son socialistas, que se esté diciendo que vamos a hacer un proceso en el cual la economía solidaria vaya creciendo en desmedro de la economía del lucro y de la plusvalía. Entiéndolo así como digo esto, digo que América Latina son 300 años de frustraciones en la lucha contra ese poder, y muchos gobiernos que asomaron como izquierda, que asomaron como contrarios al poder, después se allanaron al poder. Ese es el punto que estamos aquí tratando de considerar, y que bueno, creo que reconocer los procesos son procesos. Recién un país que fue Venezuela, cuando Chávez fue el único plebiscito que perdió, fue el que intentó decir esta nación se define por el socialismo. Ese plebiscito Chávez lo perdió. El pueblo venezolano le dijo a Chávez, está todo bien, pero el socialismo se construye y no se decreta, ni siquiera por la Constitución de la República. Entonces, como que ardua tarea le queda a Colombia, ardua tarea. El énfasis en los derechos humanos es mucho más urgente
para Colombia, pero Colombia está en este momento también padeciendo una crisis económica, un flagelo de hambre en este momento sobre amplios sectores de la población que también el gobierno debe atender si quiere que la gente algún día tome caminos más justos hacia el socialismo. Bueno, yo quedo por acá. Antes de irte, rapidísimo, lo más breve que pueda, pero como sé que vos estabas director de la OPP en aquel momento, además, falleció el Choco Barrio, que era un nombre muy importante en la interna del frente y Yo, particularmente en su zona, sí, ¿no? claro, qué pérdida, perdón, lamento no haber hecho una referencia, pero fue un gran ser humano, un gran político, un gran intendente, una persona que fue ejemplar, que nos señaló caminos, que se solidarizó con todo. La verdad es que cuando hay gente así que nos deja, bueno, eh, quedémonos con todo el aporte que nos han realizado. El Chueco Barrio fue de las que aportaron y mucho. El Chueco Barrio fue con el que se dialogaba siempre en total buenos términos. Eh, bueno, ojalá muchos frente amplistas lo, lo tengan como referencia al Chueco Barrios y un gran saludo a la familia y a todos los amigos.